Sí, hombre, al final el nivel de jugadores de España es altísimo. Somos unos privilegiados los que podemos estar aquí cuando nos llaman los seleccionadores, y hay que darse cuenta de los compañeros que se han quedado fuera también, todos estos años atrás, en esta cita también, y está claro que la unión es una cosa muy importante, porque al final cada uno venimos de una situación diferente en cada club. Al final tenemos que unir todos nuestras características para el bien del grupo, y de luego que cuando convives en un espacio que suele ser un mes, en el que todo el mundo, hay gente que juega, otros que no juega, la convivencia y el respeto yo creo que son básicas, y luego que la unión se ha demostrado en todas las categorías que es la base para el éxito. La forma en que los técnicos ven cómo crear esa unión, desde luego que se está demostrando que está muy bien, porque todo el mundo, la verdad que estamos muy contentos. Nos facilita muchísimo la estancia aquí. Al final, como he dicho antes, estamos 24 horas durante bastante tiempo. Yo creo que es básica esa unión, porque si no, de luego bueno, sobre todo cuando lleguen los momentos difíciles, si es que llegan, es en esos momentos en los que se tiene que mostrar esa unión y realmente que se vea esa fuerza del grupo. Sí, yo creo que ahora mismo tenemos que fijarnos el objetivo de 26 de julio contra Japón. Ese partido es el más importante ahora mismo para todos nosotros. Tenemos 2 partidos amistosos para prepararnos para llegar bien, y luego a partir de ahí ir partido a partido con humildad, sabiendo que una competición de este tipo es complicado. Solo hay 16 países representados, y en el que, bueno, que hay que ir con la humildad de saber que nos va a costar y que hay que trabajar mucho. Todo el mundo soñamos con una medalla en el cuello, y está claro que eso no quita para que nuestro objetivo sea ganar, pero desde luego que no podemos estar pensando ya cuando vamos a estar en la ceremonia con la medalla colgada al cuello, porque nos vamos a equivocar. Entonces yo creo que hay que ir partido a partido, y el primero es el 26 contra Japón. Desde luego que estos últimos años los títulos conseguidos por España, tanto la selección absoluta como las categorías inferiores, es un privilegio, ¿no?, poder estar dentro de esta época, y de luego que, bueno, se está demostrando en todos los torneos que España está demostrando el nivel, además con un tipo de juego yo creo que ya está definido desde todos los escalones, y reflejado en la absoluta su máximo nivel, imposible de igualar, y yo creo que eso es un privilegio poder representar a este país y ganar títulos. Bueno, al final sí que son las fiestas, llevo bastante tiempo que no he podido disfrutar de ellas, y bueno, sí que sobre todo suelo mirar un poco el encierro y así, pero bueno, se echa de menos un poco más por ser las fechas que son, pero bueno, nada tampoco especial.